Seguimos en vivo para toda Latinoamérica y nos vamos a meter con un tema transversal, que es básicamente cuánto ganamos en nuestro continente. Por lo menos, cuánto es el piso de salarios que se establece por ley o por decisión gubernamental. Esto es a partir de la decisión que nos contaba Lucía y que mostrábamos aquí en vivo, daba y oficializaba Gabriel Boric en Chile de la suba del salario mínimo, y nos parecía pertinente. Bueno, eso es lo que está pasando en Chile. ¿Qué es lo que está pasando en el resto de la región? Así que vamos a comparar salario mínimo en Latinoamérica y lo vamos a hacer repasando la situación en Chile con Lucía López. Vamos a hacer la situación yendo a Colombia con Estefanía Meira Cerantes. Vamos a estar aquí en la Argentina con Mariela Diegues y vamos a estar en Ecuador con César García Vélez, y después vamos a estar también repasando los datos obviamente de cómo quedaría el ranking. Quiero empezar por Lucía. Actualizanos, Lucía, recordanos lo que se anunció ayer en Chile. Claro, porque te puedo contar más adelante cuánto gana en promedio o el ingreso mediano de todos los y las chilenas en nuestro país. Pero respecto de lo que tú preguntabas específicamente, a partir de ayer, 1 de julio, el ingreso mínimo en Chile es de 500.000 pesos, lo que al dólar de hoy son 528 dólares. Nosotros más o menos, el dólar sube, baja un poquito, se acerca a los 1.000 pesos, así que más o menos homologamos los 500.000 o 1.000 pesos a un dólar, y por lo tanto rodea los 500 dólares. Específicamente hoy día podríamos decir que el ingreso mínimo en Chile a partir de ayer es de 528 dólares. Perfecto. Entonces Chile anuncia 500 dólares el salario mínimo. Estefi, Colombia actualmente, ¿cuánto está haciendo el salario mínimo? Bueno, con el ajuste de 2024, que fue del 12.7%, quedó en 1.300.000 pesos colombianos, que al cambio de hoy da 314 dólares estadounidenses. 314 dólares. 500 en Chile, 314 en Colombia. Contanos, Mariela, en Argentina, ¿cuánto está hoy el salario mínimo? En marzo pasado, Darío, por decreto, se decidió que el salario mínimo vital y móvil, así se llama en Argentina, es de 166 dólares, Darío. Esto es aproximadamente 234.000 pesos. 166 dólares es el salario mínimo en Argentina, vigente desde mayo de este año 2024. Impresionante. Fíjense la diferencia entre los dos países. Ahora vamos a ir a César, lo vamos a dejar para el final. Quiero volver a Chile. Lucía, el salario mínimo es esto. Recordanos, ¿cuánto fue el aumento en términos porcentuales? Y si querés, danos el dato de salario promedio. Claro, ahí se mezclan varios elementos. Vamos a partir con lo que tu pregunta concentra, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con cuánto fue el aumento. El aumento fue un 46% nominal, un 20% en términos reales si se considera la inflación. Es decir, al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, el ingreso mínimo era de 350.000 pesos, 350 dólares aproximadamente, con una ley que se ingresa al Congreso en abril de 2023 y que es aprobada por las dos cámaras. Gradualmente empieza un aumento hasta lo que vimos en la jornada de ayer, cuando se termina por oficializar los 500.000 pesos. La gradualidad implicó de pasar de 350.000 pesos a 410, a 480 y finalmente a los 500.000 pesos, que son gradualidades que en particular fueron las que se acordaron con, recordemos, en esta mesa tripartita en la que participaron los trabajadores con las pequeñas y medianas empresas, a quienes más les podía impactar precisamente el alza del ingreso. Que esto es bien importante también respecto del costo de la vida. La canasta básica en Chile, y nos decía eso ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, cuando la entrevistamos justo antes de la ceremonia en la que oficializaban este nuevo ingreso mínimo en Chile. La canasta básica en Chile para una familia de 4 personas es de 370.000 pesos. Quiere decir eso, que el ingreso mínimo estaba por debajo de la canasta familiar, o ella decía incluso por debajo de lo que para algunos es la línea de la pobreza también, como las necesidades básicas de una familia. La mediana de ingresos
que es distinta al promedio, porque el promedio de ingresos en Chile es de 700.000 pesos. La mediana de ingresos, que en realidad, y voy a hacer esta referencia al poeta Nicanor Parra, que decía en Chile, cada persona come un pan, porque tú te comes dos y yo no me como ninguno. Claro, ese es el promedio. La mediana es el cálculo real de la muestra de todos los trabajadores y esa es de 500.000 pesos. Entonces quiere decir que lo que hace este ingreso básico sube precisamente a la mediana de ingresos en el país, que son 500.000 pesos, lo que particularmente favorece a las mujeres, porque la mediana de ingresos era de 500.000 pesos, pero si hacías diferencia por género, las mujeres estaban en 450.000 pesos. Entonces, sobre todo es a las mujeres a las que más le beneficia este nuevo ingreso mínimo mensual que hay en Chile, Darío. Sí, claro, la mediana es el punto medio exacto, es decir, te va a quedar una mitad de un lado y otra mitad del otro lado. Es decir, que si buscamos el ingreso del que está en el medio preciso de Chile, está justamente en estos 500.000 dólares que se convierte en el mínimo. Steffi, recordaros de cuánto fue el aumento que se aplicó sobre el salario mínimo y si tenés alguna referencia de, más allá del salario mínimo, cuánto se acerca más el salario promedio o el salario de la mediana de ingresos allí en Colombia. Bueno, mira, aquí es muy distinto porque el salario mínimo se fija, también es una mesa tripartita en la que participan autoridades del gobierno nacional, también de los sindicatos y del empresariado, llegan a un acuerdo y esta mesa logra establecer cuál va a ser el salario mínimo. Generalmente se fija al empezar el año, el aumento del 2024 fue del 12.0%, este aumento fue de alrededor de unos 165.000 pesos sobre el salario que venía teniendo la población trabajadora de Colombia. Esto se calcula, bueno, con base a esta negociación que se hace entre el gobierno nacional, los empresarios y los gremios. Aquí se fija cuánto va a ser el salario mínimo mensual, que es el que reciben los colombianos promedio. Te voy a dar un dato adicional. En Colombia, 2.514.000 trabajadores reciben el salario mínimo. Esas son las personas que reciben este 1.300.000 pesos, que son los 314 dólares que hacíamos la conversión al cambio de hoy. Es gente generalmente que trabaja en la construcción o en los servicios básicos. Aquí hay que tener algo en cuenta que, digamos, se sale un poquito, pero es un detalle y es el tema del transporte. En algunas empresas y en algunos casos suelen dar un subsidio de transporte adicional a los trabajadores. En otros casos no y lo incluyen en un salario más alto. Esto depende del cargo que ocupes y de cómo se mueva la jerarquía en tu empresa. Esto no lo fija el gobierno nacional. El gobierno nacional simplemente da la pauta de cuánto es el valor del salario mínimo en Colombia. Clarísimo. Y me quiero venir a la Argentina, país que en algún momento tuvo el salario mínimo más alto de América Latina, hace ya muchos años, pero que me parece que ha quedado bastante lejos de eso, ¿no, Mari? Porque vos me decías que ha habido un aumento, pero ¿de cuánto fue el aumento? Y después comparémoslo con lo que fue la inflación. Así es, Darío. Mira, el salario mínimo en marzo aumentó más o menos unos 20.000 pesos. Además, el reclamo justamente es que quedó un 30% atrasado, considerando la inflación respecto del mismo mes del año pasado, ¿no? El gran problema en Argentina es precisamente la inflación. Es de 166 dólares el salario mínimo vital y móvil que se decidió por decreto en marzo de este año, empezó a regir en el mes de mayo y se tuvo que decidir por decreto porque definitivamente no hubo acuerdo entre las partes que integran el Consejo del Salario Argentino. Los sindicatos, por un lado, pedían un 80% de aumento, los empresarios, por su lado, ofrecían un 8% de aumento y es así que el gobierno terminó fijando estos 166 dólares de salario mínimo vital y móvil por decreto, Darío, e insisto, el salario mínimo vital y móvil quedó un 30% por debajo del mismo mes del año pasado, considerando la inflación, que es un temón en Argentina. Sin duda. Bueno, tenemos entonces un pantallazo bastante claro en Argentina, Chile y Colombia de cuál es hoy el nivel del salario mínimo, de cuánto ha aumentado en los últimos años en los distintos formatos y también de cuál es la relación con el resto de los ingresos. Quiero irme a Ecuador, ahora sí con César, y que César
nos dé un panorama de cómo está la situación allí en términos de salario mínimo. César. Gracias, Darío. Un gusto poder estar contigo y también con los demás compañeros de DiNews para analizar esta temática salarial. Pues te debo contar que en el caso ecuatoriano nos ubicamos prácticamente en la mitad de la tabla de la TAM. El salario básico unificado en el Ecuador es de $460. Así lo fijó el Ministerio de Trabajo al cerrar el año 2023, como es de costumbre. En los 2 años anteriores a este había subido $25, en este fue solamente 10, excepto en el 2021, cuando en medio de los efectos de la pandemia no se había incrementado absolutamente en nada, se había mantenido en eso. Esto considerando que estamos en una economía dolarizada. Acá en el Ecuador la semana legal de trabajo es de 40 horas. Y también es importante entender que el acuerdo para poder subir los salarios acá funciona de la siguiente manera. Se ponen de acuerdo tanto empleadores como trabajadores, los distintos representantes de los sindicatos, y fijan cuál va a ser el incremento. Si no hay un acuerdo entre las dos partes, el mediador inmediato es el Ministerio de Trabajo, que es lo que ha ocurrido casi siempre. Ahora, respecto al tema del consumo, esto sí es complejo porque la canasta básica familiar acá en el Ecuador está en aproximadamente $789, lo cual termina siendo bastante alto para el costo de vida y el nivel de ingresos que tienen los ecuatorianos, más aún considerando que el empleo pleno acá en el Ecuador, las personas que están empleadas en esta condición son apenas 2.8 millones de total de 18 millones de ecuatorianos. Es decir, la mayoría está viviendo en la informalidad o en medio de empleos que no se siguen al empleo adecuado, que es el que recibe los beneficios tanto del IES como de este salario básico que te estamos comentando. También para muchos analistas el salario sigue siendo bajo para el costo de vida respecto, por ejemplo, a situaciones como el arriendo, que no debe superar el 40% del nivel de ingresos. Por ejemplo, acá en el Ecuador, correspondiente a la clase media, debería ser aproximadamente de $1.200 el nivel de ingresos mensuales para el estándar de arriendos que tenemos en el Ecuador. Lo reitero, son acá en el Ecuador $460. Vean ustedes cómo queda la tabla respecto a los demás países. Tú sigues, Darío. Impecable, César. Bueno, justamente vamos a ver esa tabla para ir cerrando el tema. Como siempre, interesante ver la comparación, medirnos con lo que somos, porque en definitiva cuando hablamos de América Latina hablamos de países donde tenemos mucho más en común que de diferente. Entonces veamos a ver justamente cómo queda esta tabla. Fíjate vos, Uruguay encabezando con $594, por supuesto, es Uruguay también sin dudas el país más caro también de América Latina. Queda segundo Chile, 500, 529, bueno, como siempre dependiendo de cómo se tome el tipo de cambio. Después aparece el dato de Ecuador con $460, aparece Paraguay con 370, Colombia con los 314, Perú con 270, Brasil 282 y bastante lejos la Argentina con $166. Bueno, quiero una reflexión final de cada uno respecto de este tema tan relevante, porque es en definitiva cuánto ganás vos en tu casa, cuánto ganamos nosotros. Lucía, arranco con vos. Sí, varias cosas de esta conversación, pero en realidad me voy a concentrar en algunas. Lo primero, y sobre todo con la realidad que contaba de Argentina, Mariela, el ingreso mínimo mensual en Chile contempló un aumento que consideraba un ajuste real, o sea, sobre la inflación, pero no solamente crece en un 20% sobre la inflación o considerando la inflación, sino que además en enero del 2025 se reajustará con el IPC de los últimos 6 meses, o sea, considerando también el alza y la variación de los índices de precio al consumidor, y se arma una mesa técnica permanente para esta discusión que
En la antigüedad era una discusión que promovía la Iglesia, llamándola sueldo ético, luego los trabajadores, por supuesto, pero era una discusión que podía surgir en cualquier momento y sin elementos técnicos que permitieran llegar a un acuerdo. La creación de un observatorio del salario es una información importante también que se desprende de esta ley y que habla de consideraciones técnicas para que sea una conversación real y permanente que incluya tripartitamente la participación de empresarios, de trabajadores y del mundo público, ¿no es cierto?, el Ejecutivo que encabece en su momento la gestión, para que no pasen cosas como que sube el ingreso mínimo, pero la verdad queda muy por debajo de lo que está pasando con la inflación. Una preocupación que hay en algunos analistas es que esto favorece subir el ingreso mínimo mensual a quienes tienen trabajo, pero podría dificultar la apertura de nuevas plazas de trabajo. Pero hay que considerar, por otro lado, que dado lo caro que es el país también, hay muchas personas optando por la informalidad y la propia ministra de Trabajo puso eso en la mesa de la discusión. Mucha gente que no quiere tener un empleador, que no quiere el trabajo formal con los horarios formales, incluso pese a todos los riesgos que incluye la informalidad, porque el sueldo mínimo incluye que te coticen para las pensiones, que te coticen para la salud, pero hay tanta desconfianza en cómo eso realmente funciona, o hay tanto malestar en cómo funcionan las pensiones, el sistema de pensiones en Chile o el sistema de salud, que las personas prefieren hoy día y desde la pandemia en adelante la informalidad, sus emprendimientos pequeños, incluso por las redes sociales, y eso es lo que tiene también preocupado al mundo empresarial, que hay cada vez también menos talentos por sostener dentro del mundo formal. Entonces ahí hay una conversación importante que hay que dar respecto a esta Latinoamérica que, como tú decías, tiene muchas cosas en común. Una de ellas es la desigualdad, la gran desigualdad que hay. Nosotros, te decía, el ingreso, la mediana en Chile es de 500.000 pesos, pero el promedio es de 700.000 pesos, que es en realidad lo que gana el 70% de la población hacia abajo. En Chile gana menos de 700.000 pesos. Entonces hay un grupo muy pequeño que sube el promedio, pero que no representa la realidad del país, y es ahí donde hay que poner el foco también para que, y esto es lo que dicen distintos economistas, la posibilidad de seguir formalizando, institucionalizando a la gente y no haciendo que ésta se escape de las instituciones y trabaje al margen, como por ejemplo los vendedores ambulantes, los vendedores en internet y otros comercios que también desde lo formal han ido perdiendo clientela, producto de quienes por fuera de la institución consideran que ganan mucho más y tienen elementos que el trabajo formal no tiene. Y esa discusión pone en tensión efectivamente la conversación en torno a los ingresos mínimos y a la desigualdad, que es algo que estuvo muy presente en el estallido social. Aquí, de hecho, ahí surgió la idea de que los 500.000 pesos como un mínimo, y lo pusieron sobre la mesa los propios grandes empresarios como Andrónico Luksic. Menos de 500.000 pesos en mi empresa no se iba a pagar. Y varios se sumaron, pero pasado el estallido social y pasado los procesos constituyentes, esas conversaciones se disolvieron y bueno, la realidad que hoy vemos es que gracias a esta conversación tripartita fue posible llegar a nuevos acuerdos que permitan que los trabajadores quieran estar formalizados, que es algo que preocupa mucho a las instituciones aquí en Chile. Bueno, la situación en Chile. En Colombia, Steffi. Bueno, Darío, una reflexión muy corta. Lo que va a pasar aquí en Colombia el año entrante, sobre todo al cierre de 2024, se va a enfocar en la generación de empleo. Ya vemos que la economía viene en desaceleración, así que lo que le preocupa a la general de los trabajadores es si va a haber siquiera empleo, ni siquiera el incremento del salario mínimo. Creo que la discusión va a tomar ese rumbo, más que cuánto aumentará el salario mínimo, si va a haber trabajo el año entrante. Clarísimo. Mari, reflexión final desde Argentina. Darío, para dimensionar lo que representan estos 166 dólares, que es el salario mínimo en Argentina, la canasta básica para una familia de 4 es de 830 dólares. Si tienen suerte de trabajar mamá y papá, entre los dos, un salario mínimo, suman 350 dólares. O sea que todavía le faltan 500 dólares más para poder sostenerse a esa familia de 4, Darío. Impecable, les agradezco mucho a todos, gracias César también, está clarísima la situación, por eso es tan importante que exista un espacio como el que ofrece DNews, donde podemos las noticias que nos afectan a nuestros bolsillos, a nosotros en nuestra casa, poder compararlas y compartirlas con nuestros vecinos, con quienes tienen realidades muy similares o condiciones muy similares, pero por ahí con esas condiciones terminan haciendo cosas muy diferentes. Y este es el ejemplo claro. Bueno, ¿por qué
Chile tiene un salario como el que tiene y Uruguay tiene un salario como el que tiene? ¿Por qué Colombia está lejos de eso? ¿Y por qué Argentina está tanto más lejos que eso? Eso es lo que tratamos siempre de mostrarte, porque en definitiva de eso se trata, de cuál es tu nivel y tu calidad de vida. Lo que vamos a hacer para los próximos días es cuánto rinde ese salario mínimo en cada uno de estos países, porque es verdad que los costos de vida son diferentes. Vamos a armar una canasta, pero la canasta de DNews vamos a armar y vamos a hacer esa comparación para terminar de alguna manera de cerrar el círculo que se abre con esta discusión sobre los salarios mínimos en Latinoamérica, que más allá de la diferencia, está claro, son bajos y deberían ser bastante más altos.